Bueno, hola a todos y a todas. Em, Les hago este video así podemos ver bien por partes el avance que entregaron. Recuerden que por haber participado en la actividad le damos un día más, o sea que tendrían que entregar el lunes, este lunes, la entrega final. En primer lugar, acá sobre la introducción, me parece que, bueno, como les indico acá les dejo este comentario. Bueno, algunos de los interrogantes son un poco parecidos, ¿no? El sindicato, cómo actuó el sindicato o cuál fue la postura del sindicato es una pregunta bastante similar, pero de todos modos revisen lo que prepararon sobre el conflicto porque medio que no está de manera clara eh, cuál fue la postura que tomó el sindicato. Y acá también haría como una aclaración. ¿Qué es el sindicato? ¿No? En el sentido de qué estamos hablando, del sindicato, de la dirección del sindicato, de la comisión interna, como que establecería ahí una diferencia, una distinción, porque si no, es lo que dice Hyman con el error de cosificación, ¿no? Entonces yo ahí como revisaría y le daría por ahí un poco más de espacio a qué es lo que pasó con el sindicato. Inclusive cuando ustedes acá hablan de las articulaciones, eh, bueno, podrían incluir ahí, bueno, cuál fue la postura de la dirigencia del sindicato en el conflicto, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, porque eso lo incluyen en las conclusiones. Y las conclusiones no tienen que incluir nada nuevo ni nada que no hayan trabajado antes, sino tiene que cerrar, ¿no? Entonces, por ahí algunas cuestiones que aparecen en las conclusiones las pueden poner inclusive más arriba. En presentación de actividad está mejor, bastante completo. Yo acá agregaría, como les puse aquí, el tema de las diferentes plantas, ¿sí? Porque ustedes también hablan del conflicto, perdón, del convenio colectivo que se firmó en el 2021. Bueno, ese convenio colectivo, ¿a quiénes se aplica? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia? Entiendo que algunas plantas están cubiertas por ese convenio colectivo, así que bueno, eso también habría que aclarar, ¿no? Bien. Bueno, ahí hay alguna aclaración sobre la cuestión de género, porque ustedes están hablando acá de, bueno, la división de trabajo, la asignación de puestos por género, no tanto de techo de cristal, ¿no? Como de lo que ustedes están desarrollando. No es tanto el problema ese, sino el de, bueno, las mujeres están en el área administrativa y en la planta productiva generalmente están los varones. Bueno, ahí eso, bueno, es lógico, digo, es esperable porque el ámbito, el ambiente industrial es altamente masculinizado. En todo caso, eso cuando representa un problema, bueno, si es que los administrativos están o les corresponden categorías más bajas o salarios más bajos por estar en ese área. Que eso por ahí lo pueden agregar si es que tienen ese dato. Después, sí pueden ver eh, si tienen acceso al organigrama de la empresa y al organigrama del sindicato, qué lugar ocupan las mujeres en esas organizaciones, ¿sí? Un poco también para ver la cuestión de techo de cristal y también la asignación de determinadas áreas o puestos de trabajo por género, ¿sí? Un poco para profundizar esto que están diciendo acá. De todos modos está muy bien. Bien, respecto a los actores sindicales también, yo agregaría algo sobre las centrales sindicales, como para profundizar. Eh, Acá ustedes hablan de descentralización de la representación. En realidad es una fragmentación, no es una descentralización. Eh, porque, a ver, puede ser que haya una descentralización en el sentido que hay sindicatos locales que están afiliados
a federaciones, es decir, entidades de segundo grado, pero ese no es el problema, porque, qué sé yo, pasan en otras actividades también, sino el problema, y además no es, no es una descentralización a nivel de empresa, no es que hay sindicatos de empresas, sino que hay diferentes sindicatos distribuidos a lo largo de todo el territorio, ¿no? En todo caso, el problema es la fragmentación, ¿no? Una segmentación, una fragmentación en la representación sindical y los problemas que puede traer, ¿sí? Fíjense, yo no se los puse acá, pero puede ser un tema para, digo, en esta parte, pensar los recursos de poder con los que cuenta este gremio. Se los voy a agregar. Cuenta, entre comillas, ¿no? Por este gremio, ¿no? Y ahí pueden pensar los diferentes recursos de poder del texto de Schmalz, ¿sí? Me agregaría también, indaguen si estas federaciones, tanto la Festiquipra como la Fatiquip, bueno, ¿a qué centrales están adheridas? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Entiendo, claro, sé que representan a los trabajadores de diferentes áreas geográficas, digo, pero bueno, hay también diferencias políticas, bueno, chequen eh, si tienen ese dato de a qué central sindical están adheridas. Respecto del, perdón, vuelvo acá que me parece importante para que quede claro el tema de las plantas, ¿no? Bueno, la fusión de Linde y Praxair, ¿no? ¿Cuántas plantas quedaron, ¿no? ¿Cuántas plantas tiene la empresa? ¿Qué hace cada una? ¿Dónde están distribuidas? Me parece que es importante como también para entender el trasfondo del conflicto, ¿no? Después, análisis del convenio colectivo. Bueno, está bien, es más claro que lo que habían entregado antes. Lo que sí, a ver, voy a ir por parte. Primero, contexto histórico y alcance. Bueno, me parece que está claro. Acá dicen, el sector petroquímico y químico padeció las medidas implementadas. Están hablando del periodo del modelo neoliberal. Por ende, los sindicatos tenían el objetivo de preservar el empleo y la afiliación de los empleados. Bueno, como que ahí falta como un poco más de argumentación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué medidas sufrió este sector, ¿no? ¿Cómo le impactó el modelo neoliberal a este sector químico petroquímico? Si es que lo afectó, puede ser que no lo haya afectado, ¿no? Y en todo caso, fíjense, pueden buscar noticias, o inclusive fíjense si, no lo recuerdo yo ahora, pero si en la entrevista salía algo de eso, como para darle más fuerza a esto, porque si no, es como casi de sentido común. Bueno, en un modelo neoliberal uno puede llegar a pensar que afecta directamente a sindicatos, a trabajadores, que en términos generales lo hizo, ¿no? La década de los 90, pero no. ¿Cómo afectó realmente al sector que ustedes están estudiando, ¿no? Bueno, después respecto al contenido del convenio colectivo. Negociación colectiva, ustedes ponen acá. Y arrancan con el análisis del convenio colectivo. Primero voy sobre lo que hicieron, ¿no? Y me parece que faltan algunos temas. Bueno, hacen referencia al artículo 22, ponen la comisión técnica. Fíjense acá, revísenlo con tranquilidad, porque me parece que se vuelven un poco reiterativos y me parece que hay otros temas que pueden incluir, eh, ¿no? Porque estos temas como del avance tecnológico a veces lo pueden resumir en 2 párrafos directamente sobre qué dice sobre la productividad, sobre la tecnología, sobre la negociación, y está como un poco reiterativo, ¿sí? Pero bueno, tampoco es grave. Es una invitación a revisarlo, no pasa nada si no lo resuelven para la entrega final. Después, ustedes acá dicen, que se los marqué la otra vez, bueno, esto es una clara referencia a que el conflicto se autorresuelve. No
no lo sé si es clara la diferencia. Por eso yo digo, bueno, ¿por qué es clara? No es tan claro. En todo caso, ¿para quién sería claro? Bueno, sería para quienes adoptan un enfoque sistémico. Entonces ahí habría que aclarar, bueno, qué sé yo, Dunlop, o desde la perspectiva de Dunlop o de acuerdo con Dunlop, bueno, esto podemos ver que se establece un mecanismo que permite resolver o que identifica, ¿no?, los, algunos objetivos en común y permite que el conflicto se autorresuelva, por ejemplo. Pero ahí como que hay que aclarar, ¿sí? Bueno, y después acá ustedes siguen con Hyman, ¿sí? Que se evidencia una clara forma de control, que esto está bien, o sea, como, o sea, primero dice una cosa, bueno, pero ahí aclaren, bueno, Dunlop, para Dunlop es que el conflicto se autorresuelve, porque yo lo estoy leyendo, yo leo, inclusive voy y leo la cláusula de ese convenio y eso no me dice nada. Entonces, bueno, digo, no me dice nada que, bueno, ya está, el conflicto se resolvió. No. Entonces, bueno, habría que aclarar que es para Dunlop, ¿no? Desde la perspectiva sistémica, ¿no?, de Dunlop. Y después, acá van hacia la otra mirada más crítica, se evidencia una clara forma de control por parte de la Cámara Empresarial, ya que al llevar a cabo un análisis técnico de la situación, se entiende que se está buscando institucionalizar y reglamentar el trabajo por medio de una técnica, de una comisión, supongo, lo cual presupone que el conflicto se podría resolver mediante procesos objetivos y formales. Se los voy a poner como comisión, ¿no? Bueno, o sea, venían bien, como bueno, es una forma de control, los contenidos de esas cláusulas que ustedes están analizando podría pensarse como una forma de control, en tanto como que ahí yo lo vincularía más con lo que sería la legalidad industrial, ¿no? Porque dice, bueno, mira, es importante no perder estos puestos de trabajo, pero bueno, para mejorar la productividad se pueden incorporar tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, se busca siempre preservar a los trabajadores y reconvertirlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que se reconoce esa la relación capital-trabajo y la explotación, ¿no? Entonces, acá se puede vincular, lo voy a poner con el concepto de legalidad industrial, que está en el texto de Martí Corena. Ahora, si ustedes dicen la última frase, lo cual presupone que el conflicto se podría resolver mediante procesos objetivos y formales, bueno, ni Martí Corena ni Hyman dirían eso. En todo caso, eso es algo más propio de una mirada pluralista. El conflicto no se puede resolver, porque el conflicto no es, bueno, si se manifiesta, ¿no? Como si está manifestado en la cuestión de la tecnología, en que se reemplaza mano de obra, en qué pasa con esos puestos de trabajo, pero bueno, el conflicto es, las raíces del conflicto, de acuerdo a la perspectiva marxista, están mucho más allá que la estructura de propiedad, las relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, bueno, no se podría resolver, o en todo caso habría que aclarar que es una resolución parcial, transitoria, como dice Hyman, ¿sí? Ahí veo que están agregando cosas. Después, dejando... Perdón, que estoy leyendo. Una frontera que se define y redefine a través de un proceso continuo, bien. Evidenciando cómo el sindicato propone y la empresa dispone. Esto significa que al llegar a este acuerdo se busca visibilizar el conflicto por medio de la reglamentación y establecimiento de normas que establecen capacitación constante del trabajador, lo cual al fin y al cabo da como resultado una mayor productividad, favoreciendo, bueno, bien, dejando de lado, esto no cierra, es cuestión de redacción, ¿no? Dejando de lado una incesante lucha por el poder, es por consiguiente un fenómeno fundamental de las relaciones industriales, que es el verdadero trasfondo. Bueno, ahí sí es raro,
¿no? Es raro cómo está planteado, ¿no? Entonces revisen la cuestión de redacción, porque justamente esta cita lo que dice es que, bueno, por más que esto esté incluido en un convenio colectivo, la lucha por el poder siempre va a estar. No se resuelve por un acuerdo, nunca se va a resolver por un acuerdo, ¿no? Por eso lo que dice Hyman, esa frontera de control siempre deja insatisfechas a las dos partes, por lo tanto la paz siempre va a ser transitoria, ¿sí? Después, acá ustedes hablan de cierta estabilidad del convenio, ¿no? Que hasta el año 91 se volvió a negociar paritarias, debido al principio de ultraactividad que permite que un convenio siga vigente a pesar de que haya vencido. Yo acá, bueno, ¿por qué no se negoció? Les digo, ¿no? Les dejo esta pregunta, ¿por qué no se negoció un nuevo convenio? O no se negoció hasta el año 1999. Ahí como para establecer una vinculación con los aportes de, sobre todo el texto de Trastevere y Borroni, ¿no? ¿Qué pasó en el contexto en este periodo como que ayudarían a explicar que uno podría inferir que por eso no se volvió a negociar, ¿sí? Un convenio o un acuerdo. Bueno, acá dicen una alta descentralización de acción colectiva. Está bien. Acá no sé qué posibilidades hay de que se vea un poquito más grande los años, porque, bueno, entiendo que es una imagen, ¿no? Pero está como un poco medio chiquito. Medio chiquito el gráfico, no se puede distinguir bien. Después hablan del convenio, esto que leo, ¿no? El convenio 7091. ¿A quién se aplica este convenio, no? ¿Por qué lo traen ¿por qué lo mencionan? ¿Sí? Entre dicen, bueno, hay una fuerte prevalencia de los acuerdos por empresa. Bueno, acá, por ejemplo, para el periodo que sería, no lo veo bien, por eso vamos a ver si puedo agrandar algo, si no se pixela demasiado. Ahí. Sería, ¿no? El de 2003 sería por acá, esta barrita, hasta 2016, 2015, no tenemos este periodo. Bueno, se negoció convenios por empresa. Bueno, son convenios acá, ¿no? Y los acuerdos están acá. 2003, fíjense que acá no se firmó casi nada, pero hay algunas firmas, ¿eh? O sea, revisen eso. No se firmó hasta 1999. Bueno, ¿qué es lo que no se firmó? Un convenio colectivo, pero otras cosas sí se firmaron, ¿no? 2003, 2015, si es posible sacarle la suma total a este gráfico, le va a dar como una proporción mejor porque queda como muy chiquito, ¿no? Estos, estas barritas. Entonces, porque en proporción, entonces si le sacan la suma total se ve más claro. Entre 2003 y 2015, bueno, vemos más rojo que azul, que sería actividad. No, antes, bueno, ven, no es claro el gráfico, pero bueno. Sí, predomina una descentralización. Bueno, ¿qué diría Martí Corena sobre esto? ¿Qué diría Martí Corena? ¿Por qué? ¿Cuál sería la crítica? Se lo pongo acá, ¿no? ¿Cuál sería la crítica? La crítica que formularía Martí Corena. ¿No? Le digo, vincular también con Trastevere y Borroni. Bueno, ¿qué dicen estos autores? Los dos textos, ¿no? Martí Corena y Borroni sobre el periodo 2003-2015, ¿no? ¿Qué dinámica? ¿Cómo era la dinámica? Uy, se lo veo acá, ¿no? Como otra pregunta, ¿no? ¿Cómo era
¿Cómo caracterizan? Ahí está, caracterizan la dinámica de negociación en este periodo, ¿no? 2003-2015. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la mirada de Trachtenberg y Borroni y cuál es la mirada de Martí Corena? Son diferentes, hay puntos en común, pero hay otros que no. Entonces, bueno, Trachtenberg y Borroni señalan la centralización de la negociación colectiva y Martí Corena, por ejemplo, dice la descentralización. Trachtenberg y Borroni dice, bueno, no hay... se firman salarios, no se firma contenido de flexibilización. Martí Corena dice se firma contenido de flexibilización. Entonces, bueno, ahí en función de esto, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Qué es lo que observan los gráficos? ¿No? En cuanto a los convenios, en cuanto a los acuerdos. ¿Sí? Acá, como les digo, no se ve bien, por ahí si sacan la barra de suma total se ve un poco mejor la cantidad de acuerdos, o si no lo pueden chequear directamente en las tablas que armaron. ¿Sí? Bien, después, sí, sobre el convenio colectivo me parece que faltan algunas cuestiones. Se las dejo acá. Por ejemplo, temas salarios. ¿Cómo se compone el salario? Y un tema que me parece súper interesante, que aparece que aparece en la primera entrevista, es el tema de la negociación de ese premio por productividad, que algo habla ese convenio colectivo del 89, así que lo pueden incluir ahí, ¿no? Bueno, el convenio colectivo tiene el básico y además tiene el premio por antigüedad, un premio, no me acuerdo, por turnos rotativos, si es que cumplen turnos rotativos y alguno de esos, ¿no? Y además está, les voy a poner, pueden trabajar el premio o bono por productividad, ¿no? Que es algo que estuvo en disputa este año, en el marco también del conflicto, que dejaron de cobrarlo, ¿no? Como para también reflejar esto que les pedimos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en estos últimos 2 años, 3 años, en el caso y en la actividad, ¿no? Bueno, vemos que además del conflicto, lo que también hay una pérdida, hay como un avance también sobre otros derechos de los trabajadores. En la entrevista también surge el tema de la seguridad, de las condiciones de seguridad y higiene, y también está este tema del bono del bono, del premio por productividad, que estuvieron arreglando, que al final lo arreglaron, pero que fue están cobrando menos y que en un momento pasaron a cobrar, la empresa no quería dejar de pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, ver eso como un poco es una muestra de contexto general de las relaciones laborales, ¿no? Bueno, ahí hay un avance, pensando de nuevo en la frontera de control, ahí hay un avance del sector, del actor empleador, de las empresas, sobre condiciones de trabajo. Y esto que les decía un poco Gabriela Pontoni en la actividad de cierre, también hay algo de un efecto de disciplinamiento, ¿no? ¿Por qué se quería echar a Maxi, ¿no? De entrada, bueno, porque también ahí lo que se busca es disciplinar, en un contexto que es favorable al disciplinamiento, ¿sí? Bueno, la perspectiva de género está bien, perdón, salarios, categorías. No quiero que hagan un resumen. Bueno, ¿qué dicen las categorías? ¿Qué análisis pueden hacer de las categorías? ¿No? Ahí fíjense que establece por sector, que establece de acuerdo al grado de calificación, ¿sí? Y además, bueno, ¿cómo es la promoción? ¿Cómo es la promoción? Perdón. Entre las categorías. Y otra pregunta es si hay polivalencia, ¿no? Polivalencia funcional. Y otro tema que me parece interesante del convenio colectivo es lo que habla de la tercerización, subcontratación.
¿no? Revisen ahí. Bueno, no lo tengo a mano acá ahora, pero hay algunos, creo que era 28, 29, 30, por ahí, que hace referencia a la subcontratación, que la empresa tiene que controlar las condiciones de trabajo de sus trabajadores subcontratados, que se le paguen los salarios, que se hagan los aportes, las contribuciones, las áreas centrales, la actividad principal no se puede subcontratar. Bueno, fíjense y, y retomen estos temas que son importantes. Acá, de hecho, se puede vincular con el texto de trabajo y teoría social, ¿no? Y después, sanciones, algo de las sanciones. Bueno, fíjense, no me parece muy importante igual, porque no hay mucho detalle, sino qué es lo que pasa con una sanción. Presten atención a cuando hace mención a la comisión interna. Bueno, ¿en qué temas o se tiene que dar aviso o se tiene que consultar a la comisión interna? ¿Sí? Como para agregar a ese análisis del convenio colectivo. Acá dice, bueno, el convenio colectivo no establece ningún cupo femenino. Ojo, cupo femenino, no sé si se refieren a la empresa, aclararía, o si se refieren al sindicato. En todo caso, no es el convenio, el documento donde tiene que establecer un cupo femenino, sino son los estatutos del sindicato. Y en todo caso, bueno, la ley de cupo sindical femenino, no me acuerdo el año, siempre me confundo si es 2002 o 2006, pero como fue mucho tiempo después, ¿no? Entonces esa es la aclaración que les hago. Voy a sacar un poco, así puedo ver los comentarios que les hice. Tema conflicto. Yo acá les digo, bueno, antes por ahí de desarrollar qué es lo que pasó, yo lo que les diría es, bueno, agreguen un mini apartado, tipo de marco, una especie de marco teórico. Bueno, ¿qué es un conflicto laboral? Ahí retoman a Hyman. ¿Qué pasa con esas expresiones del descontento? ¿Qué pasa con la paz transitoria o esta relación dialéctica entre negociación y conflicto? ¿No? Como bueno, ahí, porque arrancan a hablar del conflicto, bueno, denle un marco donde van a analizar este conflicto, ¿sí? Inclusive pueden decir, bueno, el conflicto laboral es, desde las diferentes perspectivas, analizar la concepción de conflicto laboral, de dónde ustedes están viendo este conflicto, ¿sí? Me parece como un poco para ahí facilitar la articulación con la bibliografía. Bueno, ahí es una reflexión, no es algo que ustedes tengan que cambiar. Dice, bueno, el resultado fue mejor que ninguno. Y no sé si fue el mejor, ¿no? Porque se recuperó a la mitad, ¿no? Entonces, por ahí, y al que querían echar, lo terminaron echando. Entonces, por ahí, si yo lo pienso, ¿no? Bueno, si al final, digo, al principio dijeron, bueno, entran 9 y uno queda fuera, ¿no? Y bueno, después negociaron que entraban 5 y al que querían echar efectivamente lo echaron. Entonces digo, bueno, fue mejor que ninguno. Es relativo, ¿no? Por eso, es relativo. Acá es una reflexión mía. Ustedes pueden coincidir con lo que dice el delegado o no. ¿Sí? Eso es parte del análisis, ¿no? No por disentir uno puede pensar, bueno, qué desagradecidos, ¿no? Al final les di tiempo. No, es como, bueno, qué sé yo, a la larga, o con el diario del lunes es más fácil también decir algunas cosas, pero bueno, ustedes pueden ahí reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, ¿fue el mejor resultado? Bueno, fue el que pudieron conseguir, ¿no? Esto la verdad no me acuerdo por qué se los resalté de esta manera, dificultó. Ah, sí, porque acá lo que ustedes dicen también un poco para profundizar el análisis, ¿no? Porque ustedes están hasta acá muy bien, vienen describiendo, pero profundizar un poco más, ¿sí? Acá, por ejemplo, que les dice, bueno, que los deja, que salió la conciliación obligatoria, que tenían que volver a trabajar, que la empresa no los dejaba ingresar a la planta. Bueno,
que también pensando en los efectos, ¿no? En la capacidad de organización de los trabajadores, ¿sí? Porque si ellos, bueno, la empresa también, y también para pensar este proceso de control del capital sobre el trabajo, bueno, sí, te dejo, me acato la conciliación, te sigo pagando los salarios, no estás técnicamente echado, pero no puedes ingresar a la planta, no puedes a tu lugar de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es una estrategia empresaria también. Prefiere pagar multas millonarias antes que eh, permitir ingresar. Y eso afecta a la larga. No solo a los trabajadores afectados, sino también a los que están ahí, a sus propios compañeros, ¿no? Entonces, como bueno, que pensar esto como una estrategia que busca también eh, fragmentar, dividir, disciplinar, ¿sí? A los trabajadores. Articulaciones acá con otras organizaciones sociales. Bueno, lo que decía antes, bueno, fíjense si acá pueden retomar cuál es la postura del gremio, ¿sí? O inclusive, más que articular con otras organizaciones sociales, podrían revisar el título y decir, bueno, no, vamos a ver qué es cuál es la postura del gremio y dentro de eso, algo que no, lo que el gremio no quería que suceda es esta articulación con otras organizaciones sociales. Bueno, fíjense igual, así está bien, pero como me parece central ver cómo este apoyo de organizaciones sociales es una pregunta, a ver ustedes, de análisis y de reflexión, ¿contribuyó o no contribuyó a cómo se terminó negociando y resolviendo, entre comillas, este conflicto? ¿No? O cómo afectó la articulación con otras organizaciones sociales a la relación entre la comisión interna y la dirección del sindicato, ¿sí? Porque me parece que ahí fue como ustedes ponen, bueno, esto es clave, ¿no? Para pensar ahí esa relación. Eh, y también esto que les decía en la primera entrevista, que bueno, al final el delegado de Praxer, que está ahí cumpliendo de tiempo completo en el gremio, bueno, ahora solamente se encarga, ya no está articulando y apoyando a las comisiones internas de otras empresas y de otras plantas, sino que solamente está con ellos, ¿no? Entonces, por ahí también hay como una soltada de mano, podríamos decir, de la dirección del sindicato frente a estos trabajadores, ¿sí? El conflicto terminó, bueno, por eso yo les diría, está bien lo que pone acá, bueno, ¿qué diría Hyman? ¿No? El conflicto terminó, está bien lo que pusieron acá todo, pero bueno, terminó, no terminó, ¿cuándo empezó? No, bueno, ahí un poco como para, me dejo esta pregunta como para fomentar la articulación con algún concepto, con la bibliografía, ¿sí? Acá dicen, por otra parte, observamos en la entrevista con la jefa de facturación que ella creía que desde hace unos años y en la actualidad el sindicato ya había perdido su poder. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ella considera, o ustedes creen que esto coincide, no coinciden, creen que realmente es así? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Cómo se puede vincular inclusive con la fusión? ¿Sí? Eh, bueno, algunas cuestiones que ponen acá, yo digo, bueno, pónganlas más arriba que no las trabajaron. ¿Sí? Términos canales me parece que está bien. Sí, hay que profundizar la articulación con la bibliografía, eh, que hay, pero que falta. ¿Sí? Por ejemplo, de trabajo de teoría social, de los enfoques teóricos, de estos de negociación colectiva. Eh, y algo que me parece que es importante son los de las comisiones internas. Por ejemplo, ustedes acá hablan, a ver si lo encuentro, que es hacia el final, y con esto ya cierro porque me diera que sea cortito. Acá hablan de la distancia, ¿no? Que Hyman dice, bueno, la base, perdón, la dirigencia del sindicato, bueno, por estar todo el tiempo, por estar trabajando de tiempo completo en el gremio, está esta idea de burocratización y se terminan alejando de las necesidades o de los reclamos de los trabajadores. Que sí, eso lo dice Hyman, pero ojo, hacia el final
de ese capítulo, y también el texto de Ruxell, lo que dice, bueno, ojo que a los delegados también le pasa algo parecido. Por más que está esta noción de democracia primitiva, o democracia directa, horizontal, asamblearia, que está ahí, que no se va, que padece las mismas condiciones de trabajo, la misma realidad de trabajo, el delegado, por su propio rol, por los aprendizajes que tiene en el ejercicio de su rol como delegado, lo lleva a alejarse también de la mirada, la percepción que puedan llegar los trabajadores que no participan activamente o que nunca fueron delegados, ¿no? Entonces, cuando Ruxell habla de la institucionalización de la base, está diciendo eso. Y ojo que Hyman también lo dice, porque habla de los delegados como negociadores del orden, ¿sí? Bien, entonces, me parece que está bien. En cuanto a estructura, revisen algunos puntos y sobre todo profundicen esto de la articulación con la bibliografía. ¿Sí? Fíjense, les dejé ahí algunas preguntas como para retomar. ¿Sí? Me parece, de nuevo, y con esto sí cierro, Hyman, los de la comisión interna, fíjense cómo cambió, porque ahí Ruxell está hablando de esta empresa, cuando habla de las Indus es Praxair, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cambió lo que en ese texto se ven como algunas fortalezas, aprendizajes, lo que él dice capital militante? Bueno, ahora en un contexto diferente no tienen los mismos resultados, ¿sí? Y después me parece que alguna reflexión sobre el contexto general es lo que está faltando. Perdón, había dicho que era lo último, pero esto es importante también. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una fusión, la fusión como que Linde está como imponiendo una manera de trabajar a las plantas de Praxair, pero la fusión ya fue hace unos años y recién ahora está este avance sobre esta planta, que es una planta militante, que tenía condiciones o premios o bonos que otras plantas no tenían. Bueno, ¿por qué en este momento? ¿Sí? Y no 3, 4 años atrás. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que el contexto general, la política laboral de este gobierno, bueno, puede como también prestar, o como es un terreno fértil, ¿no? Entonces, para ahí alguna reflexión, referencia a la actualidad o contextos de reformas. Digo, más allá que no salió todavía una reforma laboral, pero una de las primeras medidas fue que con el decreto 7023 y después con la ley que se manifestó en la ley bases, ya ahí hay un proceso mínimo, pequeño, pero hay un proceso de reforma. Bueno, pensar ahí alguna reflexión sobre el contexto general, ¿sí? Y coincido, no es que haya empezado el 2024, esto empezó mucho tiempo detrás, bueno, mucho tiempo antes, digo, pero ¿por qué se materializa ahora? ¿No? Eso es como también parte de la reflexión, pregunta para reflexionar, ¿sí? Bueno, cualquier duda me escriben.